extraordinaria. Integrantes de este Consejo Municipal, vamos a iniciar con fundamento en lo que disponen los artículos 150, fracción 3 del Código Electoral para el Estado de Veracruz y 7, numeral 1, inciso C, del Reglamento de Sesiones de los Consejos Municipales del Organismo Público Local Electoral para el Estado de Veracruz. Vamos a dar inicio a esta sesión extraordinaria del Consejo Municipal, convocada a esta hora y este día. Concurre a la misma la ciudadana Elizabeth Caro García en su carácter de secretaria de este Consejo de las Minas del Estado de Veracruz. Secretaria, por favor, le pido pase la lista de asistencia y verifique que existe quórum para sesionar. Con mucho gusto. Consejeras y consejeros electorales. María Gutiérrez Díaz. Presente. María Isabel Mota Landa. Presente. René Soto Tapia. Presente. Vocalías. Francisca Ramos Sendejas. Presente. Lorena Marín Hernández. Presente. Representantes de los partidos políticos. Por el Partido Acción Nacional, Luis Miguel Flores Fernández. Presente. Por el Partido Revolucionario Institucional, Miriam Báez Alarcón. Presente. Por el Partido Movimiento Ciudadano, Ciriaco Díaz Abad. Presente. Y por el Partido Morena, Ismael Soto Vadillo. Presente. Secretaria, Elizabeth Caro García. Hay una asistencia de 10 integrantes, señora Presidenta, por lo que existe quórum para sesionar. Bien, integrantes de este órgano colegiado, se declara instalada esta sesión convocada para esta hora y esta fecha, en términos de los artículos 11, numeral 1, inciso B, y numeral 2, inciso A y 23, y los numerales el 1, el 2 y el 3 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Municipales de este organismo público local electoral para el Estado de Veracruz. Así es que, por favor, continúe con la sesión. Señora Presidenta, el primer punto se refiere a la lectura y, en su caso, aprobación del proyecto del orden del día, el cual ha sido comunicado a las y los integrantes de este Consejo Municipal, que con su autorización me permito dar lectura. Proyecto del orden del día. Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto del orden del día. Proyecto de acuerdo del Consejo Municipal 108 Las Minas del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se designa a la persona responsable de llevar el control preciso sobre la asignación de folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla para el proceso local electoral ordinario 2024-2025. Proyecto de acuerdo del Consejo Municipal 108 Las Minas del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se designa al personal autorizado para el acceso a la bodega electoral para el proceso electoral local ordinario 2024-2025. Proyecto de acuerdo del Consejo Municipal 108 Las Minas del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se determina el procedimiento para el sorteo y distribución de los espacios de uso común en el municipio de Las Minas, entre los partidos políticos para el proceso electoral local ordinario 2024-2025. Proyecto de acuerdo del Consejo Municipal 108 Las Minas del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueban los espacios del área urbana que comprende el municipio de Las Minas, en los que las candidaturas registradas se abstendrán de pegar, fijar, colocar y o pintar cualquier tipo de propaganda electoral para el proceso electoral local ordinario 2024-2025. Informe sobre las condiciones que tiene la bodega electoral para el proceso electoral local ordinario 2025 en este municipio. Presidenta, este es el proyecto de orden del día. Gracias, secretaria. Señoras y señores, integrantes de este Consejo Municipal, está a su consideración el orden del día. Así es que consulta a votación si es que hay aprobación. Se consulta a las consejeras y consejeros electorales si se aprueba el proyecto de orden del día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Señora Presidenta, se aprueba por unanimidad. Presidenta, si me permite, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, numeral 3 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y Municipales del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, solicito
solicito su autorización para que se consulte la dispensa de la lectura del documento relativo al punto del orden del día de la presente sesión, el cual ha sido previamente circulado. Bien, la señorita secretaria pide la dispensa de la lectura, así es que consúltelo a votación. Se consulta a las consejeras y consejeros electorales si se aprueba la dispensa de la lectura del documento relativo al orden del día de la presente sesión. Los que están por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Presidenta, se aprueba por unanimidad. Bien, prosigamos con el siguiente punto orden del día. El siguiente punto del orden del día se refiere a la aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal de las Minas Veracruz del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se designa a la persona responsable de llevar el control preciso sobre la asignación de folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla para el proceso electoral local ordinario 2024-2025. Bien, pongo a su consideración el proyecto de acuerdo correspondiente a este punto y con base en lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 29, numeral 2 del reglamento de sesiones de los consejos distritales y municipales de este organismo local electoral para el Estado de Veracruz, se abre una lista de oradores, si así desean intervenir, para que hagan uso de la voz y bueno, la secretaria los inscriba y dé cuenta de los miembros que le soliciten el uso de la voz. Es importante hacerles un recordatorio que tienen 3 intervenciones, si así quieren hacer uso de ellos. La primera es de 8 minutos, la segunda es de 4 minutos y la tercera es de 3 minutos. Entonces, si desean intervenir, pueden hacerlo de manifiesto para que la secretaria los anote y si desean no participar, también nos hagan cuenta de ello. No. Bien, secretaria, consulte en votación si se aprueba el orden del día. Se consulta a las consejeras y consejeros electorales si se aprueba el proyecto de acuerdo del Consejo Municipal de las Minas de Veracruz, del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se designa a la persona responsable de llevar el control preciso sobre la asignación de folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla para el proceso electoral local ordinario 2024-2025. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Presidenta, se aprueba por unanimidad. Bien, continuamos con el siguiente orden del día. El siguiente punto del orden del día se refiere a la aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal de las Minas Veracruz, del municipio de las Minas Veracruz, del Organismo Público Local Electoral, por el que se designa al personal autorizado para el proceso a la bodega electoral del proceso local electoral ordinario 2024-2025. Bien, pongo a su disposición también si en este punto, en este proyecto de acuerdo desean hacer intervenir con lo fundamento en los artículos 29, numeral 2 del reglamento de sesiones de este Consejo Distrital del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, para que si desean intervenir, hacer uso de la voz, lo hagan con respecto a este punto, ¿no? Bueno, entonces consulte a votación si se aprueba el proyecto de acuerdo. Se consulta a las consejeras y consejeros electorales si se aprueba el proyecto de acuerdo del Consejo Municipal de las Minas Veracruz, del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se designa al personal autorizado para el acceso a la bodega electoral para el proceso electoral local ordinario 2024-2025. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, por favor. Presidenta, se aprueba por unanimidad. Bien, continuamos con el siguiente. El siguiente punto del orden del día se refiere a la aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal de las Minas Veracruz del Organismo Público Local Electoral, por el que se determina el procedimiento para el sorteo y distribución de los espacios de uso común en el municipio de Las Minas entre los partidos políticos para el proceso electoral local ordinario 2024-2025. Nuevamente, integrantes de este consejo, pongo a su consideración el proyecto de acuerdo correspondiente al sorteo y a
a la distribución de estos espacios en común, igual con el fundamento en los artículos 29, numeral 2 del reglamento de sesiones. Si desea alguien intervenir. Bien, entonces va a hablar la vocalía de organización para que informe a este consejo cómo se determinó el sorteo y cómo fue dispersados los espacios de uso común. Bueno, se realizó el sorteo de espacios donde se puede colocar propaganda y por acuerdo de los representantes de partidos se decidió que fuera de manera proporcional de cada barra, por lo cual cada quien se le asignó su espacio por medio de un sorteo donde se colocaron números y en ese ya todos tienen su número asignado donde les tocaría poner, donde les tocaría disponer para poder propaganda. Y eso sería. Gracias. Bien, pues entonces por favor consulte a votación si no hay alguien más que quiera intervenir en ese punto para su aprobación en este proyecto de acuerdo. Se consulta a las consejeras y consejeros electorales si se aprueba el proyecto de acuerdo del Consejo Municipal de las Minas Veracruz, del organismo público local electoral del Estado de Veracruz, por el que se determina el procedimiento para el sorteo y distribución de los espacios de uso común en el municipio de Las Minas entre los partidos políticos para el proceso electoral local ordinario 2024-2025. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Muy bien, señora presidenta, se aprueba por unanimidad. Bueno, seguimos con el siguiente punto de orden de esta sesión. El siguiente punto se refiere a la aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal de las Minas Veracruz del organismo público local electoral por el que se aprueban los espacios del área urbana que comprende el municipio de Las Minas en los que las candidaturas registradas se abstendrán de pegar, fijar, colocar y o pintar cualquier tipo de propaganda electoral para el proceso electoral local ordinario 2024-2025. Nuevamente pongo a su consideración si alguien desea intervenir con respecto a este punto del orden del proyecto, donde se abstendrán, igual haciendo uso de los artículos 29 del proceso de sesiones del Consejo Municipal, para que si desea intervenir, lo hagan, ¿no? Bien, entonces continuamos. Se consulta a las consejeras y consejeros electorales si se aprueba el proyecto de acuerdo del Consejo Municipal de las Minas Veracruz del organismo público local electoral por el que se determina la aprobación de los espacios del área urbana que comprende el municipio de Las Minas en los que las candidaturas registradas se abstendrán de pegar, fijar, colocar y o pintar cualquier tipo de propaganda electoral para el proceso electoral local ordinario 2024-2025. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Presidenta, se aprueba por unanimidad. Bien, continuamos. El siguiente punto del orden del día se refiere al informe sobre las condiciones que tiene la bodega electoral para el proceso electoral local ordinario 2024-2025 en este municipio. Presidenta, si me permite, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, numeral 3 del reglamento de sesiones de los consejos distritales y municipales del organismo público local electoral del Estado de Veracruz, solicito su autorización para que se consulte la dispensa de la lectura del documento relativo al punto informe sobre las condiciones que tiene la bodega electoral para el proceso electoral local ordinario 2024-2025 en este municipio, el cual ha sido previamente circulado. Bien, integrantes de este consejo, pongo a su consideración la dispensa de la lectura de este informe para que la secretaria pueda continuar, si es que así lo desean. Consejeros, consulten la votación. Se consulta a las consejeras y consejeros electorales si se aprueba la dispensa de la lectura del documento relativo al orden del día de la presente sesión. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Presidenta, se aprueba por unanimidad. Bien, continúe con el siguiente punto de orden del día. Ha sido agotado el orden del día. Bien, consejeras y consejeros electorales, representantes de los partidos políticos que hoy nos acompañan, si no hay otro asunto que tratar,
Agradezco a ustedes la presencia, siendo las 12 horas con 24 minutos del día 27 de marzo del año en curso. Se levanta esta sesión, por lo cual les agradezco su presencia y estamos en coordinación para seguir llevando acuerdos que representen pues la legalidad de este consejo y sobre todo en un acuerdo de sus representaciones de partidos políticos.